¿Sientes que la oscuridad te rodea y no encuentras la salida? ¿Has llorado tantas veces preguntándote si Dios realmente te escucha, si todavía está ahí, si le importas? Hoy quiero hablarte directamente al corazón, porque sé que estás pasando por momentos difíciles. La depresión, la ansiedad, ese peso en el pecho que no te deja respirar, no son solo palabras. Son batallas reales que enfrentas cada día. Pero hay algo que quiero que sepas desde ahora mismo. No estás solo en esta lucha, y hay un camino de salida que no depende de tu fuerza, sino de la fe en aquel que te sostiene incluso cuando sientes que ya no puedes más. Durante la próxima hora, vamos a caminar juntos por un camino de transformación. No te voy a dar fórmulas mágicas ni soluciones instantáneas, porque la fe verdadera no funciona así. Pero sí te voy a mostrar cómo la palabra de Dios contiene respuestas reales, poderosas y aplicables para tu vida ahora mismo. Vamos a explorar 2 lecciones profundas que cambiarán tu perspectiva sobre lo que estás viviendo. Hablaremos de cómo David venció la desesperación, cómo Job encontró esperanza en medio del dolor más profundo, cómo Pedro se levantó después de negar a Cristo. Y más importante aún, descubrirás pasos prácticos que puedes aplicar hoy para empezar a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Lección 1. El poder de reconocer tu necesidad de Dios. Hay algo que la mayoría de personas que luchan con la depresión no quieren admitir, que no pueden solos. Vivimos en una cultura que nos dice que debemos ser fuertes, independientes, que debemos tenerlo todo bajo control. Pero la verdad es que esa mentalidad nos está destruyendo. La Biblia dice en Mateo 5:3, «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Fíjate bien, Jesús no está hablando de pobreza material, está hablando de reconocer nuestra pobreza espiritual, nuestra necesidad absoluta de Dios. En 2 Corintios 12:9, Pablo escribe, «Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Tu debilidad no es tu enemiga, es el lugar donde el poder de Dios se manifiesta con mayor intensidad. Piensa en el rey David, el mismo que mató a Goliat, el guerrero valiente, el hombre conforme al corazón de Dios. Este mismo David escribió en el Salmo 42:5, «¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí?». David experimentó depresión profunda. Hubo momentos en los que se sentía perseguido, abandonado, desesperado. Pero mira lo que hace, no esconde su dolor, no finge estar bien. David lleva su angustia directamente a Dios. En el Salmo 62:8 dice, «Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio». David aprendió que la vulnerabilidad ante Dios no es debilidad, es sabiduría. La sociedad te dice que debes ser autosuficiente, pero Dios te invita a depender totalmente de Él. Es como un niño pequeño que intenta cargar una maleta demasiado pesada. El niño puede intentarlo con todas sus fuerzas, puede frustrarse y llorar, pero hasta que no suelte la maleta y permita que su padre la cargue, seguirá sufriendo innecesariamente. Tu depresión puede ser esa maleta que intentas cargar solo. Dios te está diciendo, «Hijo mío, suelta esa carga. Yo la llevaré por ti». En Mateo 11:28, Jesús hace una invitación que cambia vidas. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Entonces, ¿cómo aplicas esto hoy? Primero, deja de fingir que estás bien cuando no lo estás. La honestidad con Dios es el primer paso hacia la sanidad. Segundo, haz una oración real, sin palabras religiosas rebuscadas. Dile a Dios exactamente cómo te sientes. «Dios, me siento vacío. No tengo fuerzas. Necesito que me ayudes». Tercero, escribe en un papel todas las cargas que llevas. Léelas en voz alta a Dios y después di, «Señor, estas cargas son demasiado pesadas para mí. Las pongo en tus manos». Esta no es magia, es fe activa. Es tomar en serio la invitación de Dios. Cuando reconoces tu necesidad de Dios, algo poderoso sucede en el mundo espiritual. Tu orgullo se rompe, tu autosuficiencia se desmorona, y en ese espacio vacío, la gracia de Dios entra como un río.
No puedes llenarte de Dios si estás lleno de ti mismo. La depresión, por dolorosa que sea, puede convertirse en la puerta a través de la cual descubres que Dios es más real, más cercano y más poderoso de lo que jamás imaginaste. Muchas personas pasan años luchando solas porque creen que admitir su necesidad es admitir su fracaso. Pero la fe cristiana funciona al revés. Admitir tu necesidad es el comienzo del éxito espiritual. Es donde empieza tu victoria. Job, después de perderlo todo, dijo en Job 13:15, aunque él me matare, en él esperaré. Ese es el tipo de fe que necesitas, una fe que dice, no entiendo lo que está pasando, pero confío en que Dios tiene el control. Recuerda esta verdad, Dios nunca llega tarde. Puede que sientas que has esperado demasiado tiempo, que tus oraciones no han sido escuchadas. Pero Dios está obrando incluso cuando no lo ves. Tu papel no es entender todo, tu papel es confiar. Y la confianza comienza cuando dejas de intentar ser tu propio Salvador y permites que el verdadero Salvador entre en tu situación. Cuando decides reconocer tu necesidad de Dios, no estás mostrando debilidad, estás mostrando sabiduría. Los más fuertes en el reino de Dios son aquellos que saben que sin Él no son nada. Pablo lo entendió perfectamente cuando escribió en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice todo lo puedo por mí mismo. La fuerza viene de la conexión con Cristo. Así que hoy, en este momento, mientras escuchas estas palabras, te invito a hacer algo radical. Deja de pelear solo. Deja de intentar salir de la depresión con tu propia fuerza. Clama a Dios con todo lo que tienes. Él está esperando ese momento, porque es ahí donde puede empezar a transformarte desde adentro hacia afuera. Lección 2. Aprender a descansar en la soberanía de Dios. Una de las razones principales por las que caemos en depresión y ansiedad es porque intentamos controlar lo que no podemos controlar. Queremos controlar el futuro, las circunstancias, las decisiones de otras personas, incluso el clima emocional de cada día. Y cuando no lo logramos, nos frustramos, nos angustiamos, nos sentimos impotentes. Pero escucha esto, Dios nunca te pidió que controlaras nada. Él te pidió que confiaras. En Proverbios 3, 5-6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Cuando hablas de soberanía de Dios, estás hablando de algo muy profundo. Reconocer que hay alguien más grande que tú, más sabio que tú, que está en control absoluto del universo. No significa que Dios causa cada cosa mala que sucede, pero sí significa que ninguna situación escapa de su conocimiento y de su capacidad para redimirla. Romanos 8:28 nos asegura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, incluso tu depresión, incluso este valle oscuro por el que caminas. Mira la historia de José en Génesis. Sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo, lo separaron de su padre. Luego fue acusado falsamente y terminó en prisión. Imagina la depresión que pudo haber experimentado José. Años de injusticia, años de soledad, años preguntándose por qué Dios permitía todo eso. Pero al final, cuando José se reencuentra con sus hermanos, les dice algo poderoso en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. José entendió que Dios había estado obrando todo el tiempo, incluso cuando él no lo veía. Descansar en la soberanía de Dios es como estar en un avión durante una tormenta. El avión se sacude, hay turbulencia, el miedo te invade. Pero el piloto sabe lo que está haciendo. El piloto tiene experiencia, tiene instrumentos, tiene un plan de vuelo. Tu trabajo como pasajero no es pilotear el avión, es confiar en que el piloto te llevará a salvo a tu destino. Dios es ese piloto. Él ve lo que tú no ves. Él sabe el final desde el principio. Isaías 46:10 dice, yo anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero.
Aplicar esta lección significa tomar decisiones concretas cada día. Primero, cuando te despiertes, antes de revisar tu teléfono, antes de pensar en tus problemas, di en voz alta: Dios, hoy confío en que tú tienes el control. No sé qué va a pasar, pero sé que tú estás conmigo. Segundo, cada vez que sientas ansiedad por algo que no puedes controlar, deténle y di: Dios, esto está en tus manos. Repítelo hasta que la paz llegue. Tercero, escribe una lista de las cosas que te preocupan y después quema ese papel o rómpelo como un acto simbólico de entregárselo a Dios. La soberanía de Dios no significa que serás pasivo. Significa que harás tu parte con diligencia, pero dejarás los resultados en las manos de Dios. Trabajarás, orarás, tomarás decisiones sabias, pero no cargarás con la responsabilidad de resultados que solo Dios puede controlar. Muchas personas se deprimen porque cargan con responsabilidades que nunca fueron suyas. Cargan con el peso de cambiar a otros, de hacer que las cosas funcionen perfectamente, de evitar todo dolor. Pero Jesús dijo en Juan 16:33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Cuando Pedro intentó caminar sobre el agua hacia Jesús, todo iba bien mientras mantenía sus ojos en Cristo. Pero en el momento en que miró las olas, en que se enfocó en la tormenta, comenzó a hundirse. Mateo 14, 30-31 dice: «Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Fíjate, Jesús no dejó que Pedro se hundiera. Inmediatamente lo rescató. Pero Pedro tuvo que hacer algo primero: clamar por ayuda. Tu miedo no determina tu futuro, tu fe sí. Descansar en la soberanía de Dios también significa dejar de pelear contra lo que no puedes cambiar. Hay cosas en tu pasado que no puedes revertir. Hay personas que no cambiarán. Hay circunstancias que están fuera de tu control. Pero Dios puede redimir tu pasado. Puede usar esas circunstancias para moldearte y puede darte paz a pesar de lo que otros hagan. Cuando sueltas, Dios actúa. Cuando te aferras con desesperación, le impides a Dios obrar libremente. Piensa en cómo los israelitas salieron de Egipto. Estaban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón. No había salida lógica. Pero Moisés les dijo en Éxodo 14, 13-14, «No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». Dios abrió el mar. Hizo lo imposible. Pero los israelitas tuvieron que estar quietos primero. Tuvieron que dejar de entrar en pánico y confiar. La soberanía de Dios te libera de la tiranía del ¿y si? ¿Y si fracaso? ¿Y si me rechazan? ¿Y si no mejoro? Esas preguntas te paralizan porque te enfocan en lo desconocido. Pero cuando descansas en que Dios es soberano, puedes responder: ¿y si fracaso? Dios me levantará. ¿Y si me rechazan? Dios me acepta. ¿Y si no mejoro inmediatamente? Dios está obrando en mí. Tu confianza deja de estar en circunstancias cambiantes y se ancla en un Dios inmutable. Lección 3. Renovar tu mente con la palabra de Dios. Tu mente es el campo de batalla donde se gana o se pierde la guerra contra la depresión. Los pensamientos que permites habitar en tu mente determinan tu estado emocional y espiritual. Por eso Pablo escribe en Romanos 12:2, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». La renovación no es automática. Requiere esfuerzo intencional. Requiere que reemplaces las mentiras que has creído con la verdad de Dios. Cada día, tu mente es bombardeada con mensajes: no eres suficiente. Nadie te ama. No hay esperanza. Siempre serás así. Estos son dardos de fuego del enemigo, como dice Efesios 6:16. Y si no tienes el escudo de la fe, esas mentiras penetrarán profundo y te destruirán desde adentro. Pero la palabra de Dios es la verdad que contrarresta cada mentira. En Juan 8:32, Jesús promete: «Y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. David entendió el poder de meditar en la palabra de Dios. En el Salmo 119, 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Cuando todo está oscuro, cuando no sabes hacia dónde ir, la palabra de Dios ilumina el siguiente paso. No necesitas ver todo el camino, solo necesitas luz para el paso que estás dando ahora. Y esa luz viene de sumergirte diariamente en las Escrituras. Imagina que tu mente es como un jardín. Si no plantas flores, las malezas crecerán por sí solas. Las malezas son los pensamientos negativos, las preocupaciones, las mentiras. Pero si plantas semillas de verdad, si riegas esas semillas con meditación y oración, eventualmente las flores cubrirán el jardín y no habrá espacio para las malezas. Filipenses 4:8 te da una lista clara de qué plantar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahora, ¿cómo renuevas tu mente prácticamente? Primero, identifica las mentiras específicas que más te atacan. Escríbelas. Por ejemplo, soy un fracaso. Luego, busca versículos que contradigan esa mentira. Para soy un fracaso, puedes usar Jeremías 29 horas y 11 minutos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Escribe ese versículo en una tarjeta y léelo en voz alta cada vez que la mentira aparezca. Segundo, memoriza escrituras clave. No tienes que memorizar capítulos enteros, pero sí versículos que hablen directamente a tus luchas. Cuando memorizas la palabra, la llevas contigo todo el día. El Salmo 119, 11 dice: En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. La palabra guardada en tu corazón se convierte en un arma lista para usar cuando el enemigo ataque. Josué recibió un mandato claro de Dios cuando estaba a punto de enfrentar enormes desafíos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Nota la conexión. Meditar en la palabra produce prosperidad espiritual y emocional. No es coincidencia. Es un principio espiritual. Tercero, habla la palabra de Dios en voz alta. Hay poder en las palabras que pronuncias. Proverbios 18:21 dice: La muerte y la vida están en poder de la lengua. Cuando declaras verdad sobre tu vida, algo cambia en el ambiente espiritual. En lugar de decir estoy deprimido y nunca saldré de esto, di, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. En lugar de decir no puedo más, di, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. La historia de Daniel muestra el poder de una mente renovada. En Babilonia, rodeado de presión para conformarse a una cultura pagana, Daniel decidió no contaminarse. Mantuvo su mente enfocada en Dios, oraba 3 veces al día, se mantuvo fiel a pesar de los leones y los hornos de fuego. Su determinación mental de servir solo a Dios lo protegió de la desesperación que muchos exiliados experimentaron. No subestimes el poder de lo que consumes mentalmente. Si pasas horas viendo contenido negativo, escuchando música que glorifica la desesperanza, o rodeándote de personas tóxicas, tu mente absorberá eso. Pero si llenas tu mente con adoración, enseñanza bíblica, testimonios de fe y comunión con creyentes, tu perspectiva cambiará. Colosenses 3:2 te desafía: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Renovar tu mente no es un evento de una sola vez. Es un proceso diario. Algunos días será más fácil que otros. Habrá días en que los pensamientos negativos volverán con fuerza. Pero cada vez que elijas la verdad sobre la mentira, cada vez que reemplaces un pensamiento oscuro con luz bíblica, estarás ganando terreno. Poco a poco, tu mente se transformará, y con ella, tus emociones y tu vida. Lección 4. El poder sanador de la adoración.
Cuando estás en medio de la depresión, adorar a Dios puede parecer lo último que quieres hacer. Te sientes vacío, desconectado, sin ganas de cantar o levantar las manos. Pero aquí está la verdad. La adoración no es para cuando te sientes bien, es precisamente para cuando te sientes mal. La adoración es un arma espiritual que cambia tu atmósfera interna y externa. En el Salmo 22:3, la Biblia dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Cuando adoras, invitas la presencia de Dios a tu situación. Pablo y Silas entendieron esto profundamente. Hechos 16:25 cuenta que estaban en prisión, golpeados, encadenados, en la oscuridad de la medianoche. Cualquiera en esa situación se habría hundido en la desesperación. ¿Pero qué hicieron Pablo y Silas? Oraban y cantaban himnos a Dios. Y mientras adoraban, un terremoto sacudió la prisión, las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. La adoración en medio del dolor tiene poder para romper cadenas que ni siquiera ves. Piensa en la adoración como abrir las cortinas en una habitación oscura. La luz del sol siempre estuvo afuera, pero las cortinas bloqueaban su entrada. Cuando adoras, estás abriendo tu corazón para que la luz de la presencia de Dios entre. No importa cuán oscuro se sienta tu interior, la luz de Dios es más fuerte. En 1 Juan 1:5 dice, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Cuando te conectas con él a través de la adoración, su luz disipa tu oscuridad. Ahora, ¿cómo adoras cuando no tienes ganas? Primero, entiende que la adoración no es solo cantar. Es una actitud del corazón. Puedes adorar en silencio, reconociendo quién es Dios. Puedes adorar caminando y hablándole a Dios sobre su grandeza. Puedes adorar leyendo los salmos en voz alta. Romanos 12:1 habla de presentar tu cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto es adoración. Es decir, Dios, me siento horrible, pero te elijo a ti de todos modos. Si este mensaje está tocando tu corazón, si sientes que necesitas escuchar esto, te invito a que escribas en los comentarios, confío en Dios. Esa simple declaración es un acto de fe y adoración. Y cuando lo declares, algo cambiará en ti. Segundo, crea un espacio de adoración diario. Puede ser solo 5 minutos al despertar. Pon música de adoración, aunque no sientas nada al principio. Levanta tus manos, aunque se sientan pesadas. Declara, Dios, tú eres bueno. Tú eres fiel. Tú eres mi esperanza. La Biblia promete en Santiago 4:8, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Cuando das el primer paso de acercarte en adoración, Dios responde acercándose a ti. El rey Saúl experimentó depresión y tormento mental. Pero 1 Samuel 16:23 dice que cuando David tocaba el arpa y adoraba, el espíritu malo se apartaba de Saúl. Había algo en la adoración genuina que expulsaba la opresión. La adoración crea un ambiente donde la depresión no puede prosperar. Es como encender la luz en una habitación llena de sombras. Las sombras no tienen más remedio que desaparecer. Tercero, declara verdades sobre Dios mientras adoras. No solo cantes canciones, habla con Dios sobre su carácter. Di cosas como, tú eres mi sanador. Tú eres mi paz. Tú eres mi refugio. El Salmo 103:1-5 es un ejemplo perfecto de adoración declarativa. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. David se está predicando a sí mismo, recordándose quién es Dios. La adoración también te saca de tu propio enfoque. Cuando estás deprimido, todo gira alrededor de tu dolor, tus problemas, tus fracasos. Pero cuando adoras, tu enfoque cambia a Dios. Y cuando miras a Dios, tus problemas se ven más pequeños. Es como estar al pie de una montaña versus estar en la cima. Desde abajo, la montaña parece enorme. Pero desde la cima, tienes perspectiva, ves el panorama completo.
El profeta Habacuc enfrentó circunstancias terribles. Su nación estaba siendo invadida, había violencia y destrucción por todas partes. Pero en Habacuc 3, 17-18 hace una declaración de adoración radical. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no de mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto es adoración que trasciende circunstancias. Es decir, no importa lo que pase, yo adoraré. La adoración no es fingir que todo está bien. Es reconocer que Dios es más grande que lo que no está bien. Es anclar tu esperanza en algo más firme que tus emociones fluctuantes. Y cuando haces de la adoración un estilo de vida, no solo un evento dominical, tu perspectiva se transforma radicalmente. Lección 5. Comunidad y el poder de no caminar solo. Una de las tácticas más efectivas del enemigo es aislarte. La depresión te susurra, nadie te entendería. Eres una carga. Es mejor que te quedes solo. Pero esa es una mentira destructiva. Dios te diseñó para vivir en comunidad, para necesitar a otros creyentes. Hebreos 10, 24-25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. No es sugerencia, es mandato. Eclesiastés 4, 9-10 explica, mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Cuando estás solo en tu lucha, cuando caes, no hay nadie que te ayude a levantarte. Pero cuando estás en comunidad genuina, cuando permites que otros entren en tu dolor, ellos se convierten en manos y pies de Cristo para ti. Moisés aprendió esto de manera dramática. En Éxodo 17, cuando Israel peleaba contra Amalek, Moisés tenía que mantener sus manos levantadas para que Israel prevaleciera. Pero sus manos se cansaron. ¿Qué hicieron a Aarón y Hur? Le sostuvieron las manos hasta que ganaron la batalla. Tú necesitas herens y hures en tu vida, personas que sostengan tus manos cuando estés cansado de pelear. Piensa en la comunidad como un fuego en una noche fría. Un tronco solo se apaga rápidamente, pero varios troncos juntos mantienen el fuego ardiendo fuerte. Tu fe, tu esperanza, tu ánimo, se mantienen vivos cuando estás rodeado de otros creyentes. El aislamiento es como sacar un tronco del fuego, eventualmente se enfría y muere. Pero en comunidad, el calor colectivo te mantiene encendido. Entonces, ¿cómo aplicar esto? Primero, da el paso difícil de abrirte con alguien de confianza. Busca a un amigo cristiano maduro, un líder de iglesia, un consejero bíblico. Diles, estoy luchando con depresión y necesito apoyo. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay sanidad en la confesión vulnerable. Segundo, involúcrate en una iglesia local. No como espectador, sino como participante activo. Únete a un grupo pequeño, un estudio bíblico, un ministerio de servicio. Cuando sirves a otros, tu enfoque deja de estar en tu propio dolor y se expande a las necesidades de otros. Y curiosamente, al ayudar a otros, tú también eres sanado. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Job, en su terrible sufrimiento, tuvo amigos que al principio le acompañaron en silencio. Job 2:13 dice que se sentaron con él en tierra 7 días sin hablar, porque veían que su dolor era muy grande. A veces, la comunidad no es sobre palabras, es sobre presencia. Necesitas personas que se sienten contigo en tu dolor sin tratar de arreglarte inmediatamente. Tercero, sé honesto en la iglesia. Demasiadas personas van a la iglesia con máscaras, fingiendo que todo está perfecto. Pero la iglesia no es un museo de santos perfectos, es un hospital para pecadores heridos.
Primera de Juan 1:7 promete: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Andar en luz significa ser transparente. Pedro negó a Jesús 3 veces. Después de la resurrección, Pedro pudo haberse aislado en vergüenza. Pero Jesús lo restauró públicamente, y Pedro volvió a la comunidad de discípulos. Más tarde, se convirtió en un líder fundamental de la iglesia primitiva. Tu pasado no define tu futuro cuando permites que la comunidad de fe te restaure y te levante. Cuarto, busca ayuda profesional si la necesitas. No hay vergüenza en ir a terapia cristiana o consejería. Dios usa personas capacitadas como instrumentos de sanidad. Proverbios 11:14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. A veces, Dios responde tu oración de sanidad enviándote a un consejero piadoso. La comunidad también te da rendición de cuentas. Cuando compartes tus luchas con otros, ellos pueden preguntarte: ¿cómo vas? ¿Estás orando? ¿Estás aplicando lo que aprendiste? Esa rendición de cuentas te mantiene en el camino. Proverbios 27:17 dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. La fricción saludable de la comunidad te afila. No camines solo en esta batalla. Dios te rodea de personas que pueden fortalecerte, animarte, orarte y llevarte a Cristo cuando no puedes llegar por ti mismo. Como cuando 4 amigos llevaron al paralítico a Jesús, quitando el techo para acercarlo, Marcos 2:3-5. A veces, tu fe es débil, pero la fe de tu comunidad te sostiene hasta que la tuya se fortalezca de nuevo. Lección 6. Perdonar para ser libre. Muchas veces, la depresión tiene raíces en resentimiento no resuelto. Alguien te hirió, alguien te traicionó, alguien te abandonó. Y ese dolor se convirtió en amargura que cargas como cadenas invisibles. Pero escucha esto: el perdón no es opcional en la vida cristiana, es esencial para tu libertad. Efesios 4:31-32 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. José tenía todos los motivos para estar amargado. Sus hermanos lo vendieron como esclavo por envidia. Pasó años sufriendo injustamente. Pero cuando finalmente tuvo el poder para vengarse, eligió el perdón. En Génesis 45:5 dice: ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José vio la mano de Dios incluso en la traición humana. El perdón le dio paz. El perdón es como quitarte una mochila llena de piedras que has cargado por años. Cada piedra representa una ofensa, un dolor, un resentimiento. Y aunque piensas que cargar esas piedras castiga a quien te hirió, la verdad es que solo te estás lastimando a ti mismo. La persona que te ofendió puede estar viviendo su vida tranquilamente mientras tú cargas el peso. El perdón es soltar la mochila no porque ellos lo merecen, sino porque tú mereces ser libre. Jesús enseñó en Mateo 6:14-15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto es serio. Tu relación con Dios está directamente conectada con tu disposición a perdonar. No puedes recibir el perdón de Dios mientras retienes perdón hacia otros. Entonces, ¿cómo perdonas prácticamente? Primero, reconoce el dolor. No minimices lo que te hicieron. Ser honesto sobre el daño es parte del proceso. Segundo, toma la decisión de perdonar. El perdón es una decisión de la voluntad antes de ser un sentimiento. Dices: elijo perdonar a nombre por ofensa específica. Suelto mi derecho a venganza y lo pongo en las manos de Dios. Tercero, ora por la persona que te hirió. Esto puede parecer imposible,
Pero Jesús lo mandó en Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cuando oras por alguien, es difícil seguir odiándolo. La oración suaviza tu corazón. Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces debía perdonar. Pedro pensó que 7 veces era generoso. Pero Jesús respondió en Mateo 18:22, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Jesús no estaba dando un número literal para llevar cuenta. Estaba diciendo, perdona ilimitadamente. Porque el perdón es un estilo de vida, no un evento único. La parábola que Jesús contó después es reveladora. Un siervo debía una deuda imposible de pagar. El rey, por compasión, le perdonó toda la deuda. Pero ese mismo siervo salió y encontró a alguien que le debía una cantidad pequeña y lo metió en prisión por no poder pagar. Cuando el rey se enteró, entregó al siervo malvado a los verdugos. Jesús concluye, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo 18:35. La lección es clara, tú has sido perdonado de una deuda incalculable ante Dios. Tus pecados merecían muerte eterna, pero Cristo los pagó en la cruz. Comparado con eso, cualquier ofensa que alguien te haya hecho es pequeña. No significa que no duela, pero sí significa que no tienes derecho a retener perdón cuando has recibido tanto perdón. Cuarto, entiende que perdonar no significa confiar automáticamente. El perdón libera a la persona de tu juicio, pero la confianza se reconstruye con el tiempo y cambio genuino. Puedes perdonar a alguien y aún establecer límites saludables para protegerte. Sabiduría y perdón no son contradictorios. Esteban, mientras lo apedreaban hasta la muerte, oró, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Ese nivel de perdón parece sobrehumano, y lo es. Solo es posible cuando el Espíritu Santo te capacita. No puedes perdonar con tu propia fuerza, pero puedes pedirle a Dios que te dé la gracia para hacerlo. Finalmente, perdónate a ti mismo. Muchas personas están deprimidas no solo por lo que otros les hicieron, sino por sus propios fracasos y errores del pasado. Pero un Juan 1:9 promete, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si Dios te ha perdonado, ¿quién eres tú para no perdonarte? Lección 7. Encontrar propósito en tu dolor. El dolor sin propósito es insoportable. Pero cuando descubres que tu sufrimiento tiene significado, que Dios puede usarlo para bien, la perspectiva cambia radicalmente. En 2 Corintios 1, 3-4, Pablo escribe, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Fíjate en el ciclo. Dios te consuela en tu tribulación para que tú puedas consolar a otros con la misma consolación. Tu dolor no es desperdiciado. Es una herramienta en las manos de Dios para equiparte para ministrar a otros que pasarán por luchas similares. Nadie puede consolar a un adicto mejor que alguien que ha vencido la adicción. Nadie puede animar a alguien con depresión mejor que alguien que ha salido de ella. Job perdió todo, sus hijos, su riqueza, su salud. En su desesperación, llegó a maldecir el día en que nació. Pero al final, Dios restauró a Job y le dio el doble de lo que había perdido. Más importante aún, Job conoció a Dios de una manera más profunda. En Job 42:5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El sufrimiento de Job lo llevó a una intimidad con Dios que nunca habría alcanzado de otra manera. Piensa en cómo el carbón se convierte en diamante. Bajo presión y calor extremos, un material ordinario se transforma en algo precioso e inquebrantable. Tu depresión, tu dolor, está siendo usado por Dios para transformarte en algo más fuerte, más valioso, más útil para su reino. Romanos 5, 3-4 lo explica. Y no solo esto,
sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. ¿Cómo encuentras propósito en tu dolor? Primero, pregúntale a Dios qué quiere enseñarte a través de esta temporada. Ora, Señor, no desperdicies este dolor. Úsalo para moldearme, para acercarme a ti, para prepararme para lo que viene. Santiago 1, 2-4 te anima. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Segundo, mantén un diario de lo que aprendes. Escribe las lecciones que Dios te está enseñando, los versículos que te están sosteniendo, las oraciones que están siendo respondidas. Este diario se convertirá en un testimonio poderoso, tanto para ti en el futuro como para otros que necesitarán escuchar cómo Dios te sacó del pozo. Pablo es un ejemplo extraordinario de encontrar propósito en el sufrimiento. Fue golpeado, encarcelado, naufragó, fue rechazado. Pero en 2 Corintios 12, 9-10 escribe, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tercero, mira hacia adelante. Visualiza el día en que estarás al otro lado de esta lucha, compartiendo tu testimonio con alguien que está donde tú estás ahora. Imagina diciéndole, yo sé lo que es sentirse así. Yo también pasé por eso. Y déjame decirte cómo Dios me rescató. Ese futuro ministerio le da significado a tu presente sufrimiento. La mujer con flujo de sangre en Marcos 5 sufrió durante 12 años. Gastó todo su dinero en médicos sin resultado. Pero cuando tocó el manto de Jesús, fue sanada instantáneamente. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, y queda sana de tu azote. Marcos 5:34. Después de 12 años de sufrimiento, su testimonio de sanidad se convirtió en un mensaje de esperanza que ha alentado a millones por 2000 años. Cuarto, busca maneras de servir incluso en tu dolor. No esperes hasta estar completamente bien para bendecir a otros. A veces, servir a otros en medio de tu propia lucha es lo que acelera tu sanidad. Cuando sacas el enfoque de ti mismo y lo pones en ayudar a alguien más, Dios obra poderosamente. Isaías 61:3 habla de un intercambio divino. Dios quiere darte gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Tus cenizas, tu luto, tu angustia, no son el final de tu historia. Son el material que Dios usará para crear algo hermoso. Tu dolor puede convertirse en tu plataforma. Tu testimonio puede ser el faro que guíe a otros fuera de la oscuridad. No hay desperdicio en el reino de Dios. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de desesperación, Dios lo está registrando y lo usará para su gloria y tu bien. Lección 8. Disciplinas espirituales para fortalecer tu alma. Tu vida espiritual necesita disciplina intencional, especialmente cuando luchas con depresión. Las emociones fluctúan, pero las disciplinas espirituales te anclan cuando todo lo demás se siente inestable. En 1 Timoteo 4, 7-8, Pablo escribe, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. La oración es tu línea de vida. No es un ritual religioso, es una conversación con el Dios que te ama. Filipenses 4, 6-7 promete, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz viene cuando llevas todo a Dios en oración.
Daniel practicó la disciplina de la oración 3 veces al día, sin importar las circunstancias. Incluso cuando fue amenazado con el foso de los leones, Daniel no dejó de orar. Daniel 6:10. Su consistencia en la oración no solo lo salvó físicamente, sino que lo mantuvo espiritualmente fuerte en medio de una cultura hostil. El ayuno es otra disciplina poderosa. No es sobre dejar de comer para manipular a Dios, sino sobre crear espacio para enfocarte más en Él. Cuando ayunas, tu cuerpo siente el hambre, pero tu espíritu se fortalece. Jesús ayunó 40 días antes de comenzar su ministerio, Mateo 4:2. Si necesitas un avance espiritual, considera incorporar el ayuno con oración. Piensa en las disciplinas espirituales como entrenamiento para un atleta. Un atleta no espera sentirse motivado para entrenar cada día. Entrena aunque esté cansado, aunque no tenga ganas, porque sabe que la disciplina produce resultados. Lo mismo aplica a tu vida espiritual. No esperes sentirte motivado para orar o leer la Biblia. Hazlo por disciplina, y los sentimientos seguirán. La meditación bíblica es diferente a la meditación secular. No se trata de vaciar tu mente, sino de llenarla con la palabra de Dios. Josué 1:8 instruye: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditar significa masticar la palabra, reflexionar profundamente, permitir que penetre en cada área de tu vida. El silencio y la solitud también son disciplinas importantes. Jesús frecuentemente se retiraba a lugares solitarios para orar, Lucas 5:16. En nuestra cultura ruidosa y acelerada, crear espacios de silencio donde puedas escuchar a Dios es esencial. Apaga el teléfono, cierra la puerta, siéntate en silencio ante Dios y simplemente escucha. La gratitud es una disciplina transformadora. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No dice da gracias por todo, sino en todo. Incluso en medio de la depresión, puedes encontrar cosas por las cuales agradecer. Empieza cada día escribiendo 3 cosas por las que estás agradecido. Cambiará tu perspectiva. El rey David practicaba la gratitud constantemente. El Salmo 34:1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Nota: en todo tiempo, no solo cuando se sentía bien. La gratitud es una decisión que contrarresta la tendencia natural a enfocarte en lo negativo. La lectura bíblica diaria no es opcional si quieres crecer espiritualmente. Job 23:12 dice: del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. La palabra de Dios es alimento para tu alma. Sin ella, tu espíritu se debilita. Establece un plan de lectura, aunque sea un capítulo al día. El descanso también es una disciplina espiritual. Dios instituyó el día de reposo no porque lo necesitara, sino porque sabía que nosotros lo necesitaríamos. En Marcos 6:31, Jesús invita a sus discípulos: venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco. El descanso intencional no es pereza, es obediencia. La rendición de cuentas es vital. Encuentra a alguien a quien puedas reportar tu progreso en estas disciplinas. Pregúntale: ¿estoy siendo consistente? ¿Estoy creciendo? Proverbios 27:17 dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 9:27: golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo entendía que sin disciplina, incluso un líder espiritual puede caer. La disciplina te protege de ti mismo. Finalmente, recuerda que las disciplinas espirituales no son para ganar el favor de Dios. Ya tienes su favor por gracia. Las disciplinas son para posicionarte donde puedes recibir más plenamente lo que Dios ya quiere darte: su presencia, su poder, su paz. Lección 9. Romper acuerdos con mentiras. Probablemente has hecho acuerdos con mentiras sin siquiera darte cuenta.
Un acuerdo es cuando aceptas como verdad algo que contradice lo que Dios dice sobre ti. Por ejemplo, nunca seré suficiente, soy un fracaso, Dios está decepcionado de mí. Estos acuerdos son como contratos que le das autoridad al enemigo para operar en tu vida. Juan 8:44 dice que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Su estrategia principal es hacerte creer mentiras sobre ti, sobre Dios y sobre tu futuro. Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cada mentira que crees roba tu paz, mata tu esperanza y destruye tu gozo. Pero la verdad de Cristo trae vida abundante. Tu trabajo es identificar las mentiras y romper los acuerdos con ellas. Eva cayó por creer una mentira. La serpiente le dijo, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3:1. La mentira implicaba que Dios era restrictivo, que les estaba negando algo bueno. Eva hizo un acuerdo con esa mentira, y el resultado fue catastrófico. Las mentiras siempre llevan a consecuencias destructivas. Entonces, ¿cómo identificas las mentiras con las que has hecho acuerdos? Primero, presta atención a los pensamientos repetitivos que te atacan. Si constantemente piensas no valgo nada, esa es una mentira. Si crees Dios está enojado conmigo, esa es una mentira. Escribe esas mentiras en un papel. Segundo, busca el origen de esas mentiras. ¿Alguien te dijo algo en tu infancia que se quedó grabado? ¿Una experiencia traumática te hizo concluir algo falso sobre ti mismo? A veces, rastrear el origen te ayuda a ver cuán equivocada es la mentira. Tercero, declara en voz alta que rompes el acuerdo. Di algo como, en el nombre de Jesús, renuncio a la mentira de que soy un fracaso. Rompo todo acuerdo que he hecho con esa mentira. Declaro que soy más que vencedor en Cristo. Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dale like a este video si necesitabas escuchar esto hoy. Tu acción de fe, por simple que parezca, es un acto de acuerdo con la verdad de Dios. Cuarto, reemplaza cada mentira con la verdad de la Escritura. Si la mentira es soy indigno, la verdad es Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Si la mentira es estoy solo, la verdad es Hebreos 13:5, no te desampararé ni te dejaré. Memoriza estos versículos y repítelos cada vez que la mentira regrese. Pedro hizo un acuerdo con una mentira cuando negó a Jesús 3 veces. Después, probablemente pensó, soy un cobarde. Jesús nunca podrá usarme. Pero Jesús rompió ese acuerdo cuando restauró a Pedro en Juan 21, preguntándole 3 veces, ¿me amas? Cada pregunta era una oportunidad para Pedro de romper el acuerdo con su fracaso y recibir su llamado de nuevo. Las mentiras prosperan en la oscuridad. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Trae tus mentiras a la luz compartiéndolas con un mentor o consejero de confianza. La exposición las debilita. Satanás acusó a Job ante Dios, diciendo que Job solo servía a Dios por las bendiciones. Esa era una mentira. Job sirvió a Dios incluso cuando perdió todo, demostrando que la acusación era falsa. Apocalipsis 12:10 llama a Satanás el acusador de nuestros hermanos. Pero el versículo 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La sangre de Cristo anula toda acusación. Quinto, declara verdades sobre tu identidad en Cristo diariamente. No eres lo que sientes, eres lo que Dios dice que eres. Eres hijo de Dios, Juan 1:12, eres nueva criatura, 2 Corintios 5:17, eres justificado, Romanos 5:1, eres amado, 1 Juan 3:1, eres perdonado, Colosenses 1:14. Estas verdades no cambian según tus emociones. Finalmente,
entiende que romper acuerdos es un proceso. Las mentiras que has creído por años no desaparecerán en un día. Pero cada vez que las confrontas con la verdad, pierden poder. Persevera en este proceso y verás transformación. Lección 10. Esperanza como ancla del alma. La esperanza no es optimismo ciego. Es confianza firme en las promesas de Dios. Hebreos 6:19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Un ancla mantiene al barco estable en medio de la tormenta. La esperanza en Dios hace lo mismo con tu alma cuando todo a tu alrededor se sacude. Sin esperanza, la depresión se vuelve asfixiante. Proverbios 13:12 advierte, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Necesitas esperanza para sobrevivir espiritualmente. Y la esperanza verdadera no está basada en circunstancias cambiantes, sino en el carácter inmutable de Dios. Abraham es llamado el padre de la fe porque creyó en esperanza contra esperanza. Romanos 4:18. Dios le prometió un hijo cuando él tenía casi 100 años y Sara era estéril. Todas las circunstancias decían que era imposible. Pero Abraham no se enfocó en lo imposible, se enfocó en lo que Dios había prometido. Y Dios cumplió. La esperanza cristiana no es deseo vago, es certeza basada en quién es Dios. Números 23:19 declara, Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, y no lo ejecutará. Cuando Dios promete algo, puedes contar con ello absolutamente. ¿Cómo cultivas esperanza en medio de la depresión? Primero, medita en las promesas de Dios. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene planes buenos para ti. Cree eso aunque ahora no lo veas. Segundo, recuerda la fidelidad pasada de Dios. En 1 Samuel 7:12, Samuel levantó una piedra y la llamó Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Haz tu propio Ebenezer. Escribe momentos en los que Dios te ha rescatado antes. Cada vez que dudes, lee esa lista. El Dios que te ayudó entonces te ayudará ahora. Ana, la madre de Samuel, era estéril y profundamente afligida. Primera de Samuel 1:10 dice que con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente. Pero después de orar y dejar su carga ante Dios, el versículo 18 dice, y se fue su camino, y comió, y no estuvo más triste. Su esperanza fue restaurada antes de ver la respuesta. La esperanza cambia tu actitud mientras esperas la respuesta. Tercero, rodéate de testimonios de esperanza. Lee historias bíblicas de restauración. Escucha testimonios de personas que vencieron la depresión. Ve videos de milagros de Dios. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. La esperanza también requiere paciencia. Romanos 8:25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Dios no siempre responde según tu cronograma, pero siempre responde según su sabiduría perfecta. Tu papel es esperar con confianza, no con ansiedad. Pablo y Silas en prisión son un ejemplo de esperanza indestructible. Hechos 16:25 dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Medianoche simboliza el momento más oscuro. Pero ellos no estaban quejándose, estaban adorando. Su esperanza en Dios no dependía de su situación actual. Cuarto, declara esperanza sobre tu futuro. Habla en voz alta. Mi futuro es brillante porque Dios está en control. Voy a salir de esta depresión. Voy a cumplir mi propósito. Las mejores cosas de mi vida todavía no han sucedido. Proverbios 23:18 promete, porque ciertamente hay un final, y tu esperanza no será cortada. La resurrección de Jesús es la garantía suprema de esperanza.
Primera de Corintios 15, 17-19 dice: Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero Cristo sí resucitó. Y porque Él vive, tu esperanza está asegurada. Finalmente, entiende que la esperanza no elimina el dolor presente, pero te da fuerza para soportarlo. Romanos 5:5 dice: Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza te sostiene hasta que llegue la manifestación de lo que esperas. Lección 11. Guerra espiritual y tu autoridad en Cristo. La depresión no siempre es solo química cerebral o circunstancias difíciles. A veces, hay una dimensión espiritual. Efesios 6:12 es claro: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay un enemigo real que quiere destruirte. Jesús llamó al diablo homicida desde el principio. Juan 8:44. Su objetivo es matarte físicamente si puede, pero si no, intentará matarte emocionalmente y espiritualmente. Quiere que creas que no hay salida, que estés tan desesperado que consideres quitarte la vida. Pero escucha esto: Cristo ya derrotó al enemigo en la cruz. Colosenses 2:15 dice: Y despojando los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Como creyente, tienes autoridad sobre el enemigo. Lucas 10:19 registra las palabras de Jesús: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Autoridad significa que el enemigo debe obedecer cuando tú, en el nombre de Jesús, le ordenas que se vaya. No peleas por victoria, peleas desde la victoria. David enfrentó a Goliat con confianza porque sabía que Dios estaba con él. En 1 Samuel 17:45, David le dijo a Goliat: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David no dependió de su fuerza física, dependió del poder de Dios. Y venció. ¿Cómo aplicas esto en guerra espiritual? Primero, reconoce cuando estás bajo ataque. Si de repente te sientes abrumado por pensamientos de desesperanza sin razón aparente, si hay una opresión que no puedes explicar, puede ser ataque espiritual. Primera de Pedro 5:8 advierte: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Segundo, usa la palabra de Dios como arma. Efesios 6:17 llama a la palabra la espada del Espíritu. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, respondió cada ataque con escrito está. Mateo 4. Tú haz lo mismo. Declara escrituras en voz alta contra los ataques. Tercero, vístete con la armadura de Dios diariamente. Efesios 6, 13-17 detalla la armadura: el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Ora cada mañana poniéndote simbólicamente cada pieza de armadura. Pablo experimentó múltiples ataques satánicos. En 2 Corintios 12:7 menciona un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Pero Pablo aprendió a confiar en la gracia de Dios. No siempre se elimina el ataque inmediatamente, pero siempre se te da gracia para resistir y vencer. Cuarto, ora con autoridad. No ruegues al enemigo que se vaya. Ordénale. Di: en el nombre de Jesús, ato todo espíritu de depresión. Te ordeno que salgas de mi vida. Declaro que mi mente le pertenece a Cristo. Ningún arma forjada contra mí prosperará. Isaías 54:17. Santiago 4:7 promete: resistid al diablo, y huirá de vosotros. El endemoniado gadareno vivía entre tumbas, cortándose con piedras, totalmente controlado por demonios.
Pero cuando Jesús llegó, liberó al hombre con una palabra. Marcos 5:15 dice que después, el hombre estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. No importa cuán dominado te sientas por la depresión, Jesús tiene poder para liberarte completamente. Quinto, ayuna y ora cuando necesites avances espirituales. Algunos ataques requieren mayor intensidad espiritual. Jesús dijo en Mateo 17:21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. El ayuno no manipula a Dios, pero te sensibiliza a su voz y fortalece tu espíritu. Comparte este video con alguien que esté luchando con la preocupación o la depresión. Puede ser la palabra que necesitan hoy para liberarse. El arcángel Miguel peleó contra Satanás en Apocalipsis 12 y venció. Judas 1:9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Incluso Miguel usó la autoridad del Señor. Tú también pelea en el nombre de Jesús, no en tu propio nombre. Sexto, mantén tu vida libre de puertas abiertas al enemigo. El pecado no confesado, la falta de perdón, la participación en ocultismo, todo esto le da derecho legal al enemigo para atacarte. Primera de Juan 1:9 es tu recurso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cierra las puertas que has abierto. Finalmente, busca ayuda espiritual si sientes que hay opresión fuerte. Habla con líderes de tu iglesia para que oren por ti con autoridad. No tienes que pelear solo. La iglesia es un ejército, y los soldados no pelean aislados. Lección 12. Levantarte y caminar en tu nueva identidad. Llegó el momento de levantarte. Has recibido verdad, has roto acuerdos con mentiras, has aprendido a confiar en Dios. Ahora necesitas caminar en esa nueva identidad. En Juan 5, Jesús encontró a un hombre que había estado enfermo durante 38 años. Le preguntó, ¿quieres ser sano? Juan 5:6. Parece una pregunta obvia, pero no lo es. Muchas personas se acostumbran a su condición. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho, y anda. Juan 5:8. Y el hombre lo hizo. Dios te está diciendo lo mismo hoy, levántate. Deja de identificarte con tu depresión. No eres una persona deprimida. Eres un hijo de Dios que está superando una batalla. Segunda de Corintios 5:17 declara, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tu identidad no está en tu pasado ni en tu condición presente, está en Cristo. Gedeón es un ejemplo poderoso de transformación de identidad. Cuando el ángel lo visitó, Gedeón se escondía en un lagar, aterrorizado de los madianitas. Pero el ángel lo saludó, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. Gedeón se veía a sí mismo como débil y cobarde. Dios lo veía como un guerrero. Gedeón tuvo que elegir creer la identidad que Dios le daba en lugar de la que sus circunstancias sugerían. ¿Cómo caminas en tu nueva identidad? Primero, deja de hablar negativamente sobre ti mismo. Tus palabras tienen poder creativo. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Si constantemente dices, soy débil, soy un fracaso, nunca cambiaré, estás profetizando muerte sobre ti. Cambia tu lenguaje. Di, soy fuerte en el Señor. Soy más que vencedor. Dios está obrando en mí. Segundo, actúa según tu nueva identidad, no según cómo te sientes. Si Dios dice que eres valiente, actúa con valentía aunque tengas miedo. Si Dios dice que eres amado, actúa como alguien que sabe que es amado. Romanos 6:11 instruye, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considérate significa tratarte a ti mismo según la verdad de Dios. Pedro caminó sobre el agua porque actuó según lo que Jesús le dijo, no según lo que la lógica dictaba. Mateo 14:29 dice,
y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ese primer paso requirió fe radical. Tu primer paso fuera de la depresión también requerirá fe. Da ese paso. Tercero, rodéate de personas que afirmen tu nueva identidad. Aléjate de quienes constantemente te recuerdan tu pasado o te etiquetan por tus luchas. Busca creyentes que te vean como Dios te ve y que te animen a caminar en eso. Proverbios 13:20 advierte: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Pablo tuvo que caminar en su nueva identidad después de su conversión. Antes era Saulo, perseguidor de cristianos. Pero Dios lo llamó para ser apóstol a los gentiles. Algunos dudaban de él, pero Pablo no permitió que su pasado definiera su futuro. En Filipenses 13-14 escribió: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuarto, establece metas pequeñas y alcanzables. No esperes vencer la depresión de la noche a la mañana. Celebra cada victoria pequeña. Oraste hoy aunque no tenías ganas. Victoria. Saliste de la cama aunque querías quedarte. Victoria. Compartiste tu lucha con alguien. Victoria. Primera de Tesalonicenses 5:11 anima, por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La mujer con flujo de sangre se dijo a sí misma: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Mateo 9:21. Ella se levantó de su condición de desesperanza, se abrió paso entre la multitud y tocó a Jesús. Su acción de fe precedió su sanidad. Tu acción de fe hoy puede ser el comienzo de tu transformación completa. Quinto, mantén una visión clara de quién estás convirtiéndote. Visualízate libre, gozoso, cumpliendo tu propósito. Proverbios 29:18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Necesitas una visión de tu futuro en Cristo. Escríbela, ponla donde la veas diariamente. Josué y Caleb vieron la tierra prometida de manera diferente a los otros 10 espías. Los 10 vieron gigantes y se sintieron como langostas. Josué y Caleb vieron la promesa de Dios y se sintieron victoriosos. Números 13:30 registra: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Tu perspectiva determina tu destino. Finalmente, decide que hoy es el día de tu cambio. No mañana, no cuando te sientas mejor. Hoy. Segunda de Corintios 6:2 proclama: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Dios te está llamando ahora a levantarte, a soltar la depresión, a caminar en libertad. La depresión puede haber sido tu compañera por meses o años, pero no tiene que ser tu futuro. Cristo vino a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18. Tú eres esa persona. Cristo está extendiendo su mano hacia ti en este momento. Tómala. Levántate. Camina en la libertad que Él compró para ti en la cruz.